Es un gusto saludarlos en este momento. Queremos continuar con nuestro curso de crecimiento espiritual que hemos estado compartiendo a través de estas semanas. Y queremos comenzar pidiéndoles nuevamente la tarea que dejamos la semana pasada. El versículo de memoria para las primeras dos lecciones es Juan capítulo 5 versículo 24. ¿Lo quiere usted decir conmigo, por favor, ahí en casa? Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Lo dijo usted en casa? ¿Sí lo dijo bien? Muy bien, lo felicito en esta mañana. Ahora vamos a repetir también que haya usted dicho los 5 libros, si los haya memorizado, los 5 libros, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, que son, quiere decirlos conmigo ahí en casa: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Muy bien, lo felicito en este momento si ha dicho usted los 5 libros de memoria. La idea es que al final de este curso usted pueda saber todos los versículos que estemos memorizando en casa, pero también ya se va usted a saber todos los libros de la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, la clase que queremos compartir el día de hoy con ustedes se titula La Iglesia. La Iglesia. Bueno, para que nosotros podamos seguir avanzando en la vida cristiana, necesitamos asistir a una iglesia. Yo sé que en estos días una de las cosas más atacadas en nuestros tiempos es la iglesia, ¿verdad? Incluso ya algunas personas satanizan la iglesia. Hay personas que a la iglesia le llaman secta, o te dicen ya vas a tu secta o ya vas a tu reunión, ¿verdad? De alguna forma hay cierta persecución hacia la iglesia. Recordemos que Cristo, dice la palabra de Dios, que dio su vida por su iglesia. Y también dice en Mateo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, es importante que un cristiano, una vez que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, la persona, una vez que ha entregado su corazón a Cristo Jesús, ahora debe de crecer. Y la invitación a través de toda esta lección es que usted aprenda a hacer vida de iglesia, a hacer vida con una congregación que lo acompañe. Una congregación, ahorita vamos a ver el por qué, según la palabra del Señor, usted debe asistir a una congregación. Vamos al punto número 1 en este momento, y es, número 1, porque Cristo está presente en las reuniones de la iglesia. ¿Por qué debe de asistir usted a la iglesia? Porque Cristo está allí. ¿Dónde está esto en la palabra del Señor? En Mateo, capítulo 18, versículo 20, la Biblia dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, amados hermanos, este texto, ¿cómo ha sido mal interpretado? Porque hay gente que dice, pues ahí está, ahí dice el texto: donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces me puedo quedar en mi casa, ¿verdad? Bueno, ahorita hay gente que tiene servicios en casa y pretende en algún momento abrir una iglesia, una misión. Eso está bien, pero que tú solamente te quedes en casa, en tu familia, teniendo un pequeño culto, y tienes una congregación a donde asistir y no vas, entonces eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú busques una congregación. Cuando dice aquí, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El contexto de este pasaje, es decir, los versículos que están antes y los versículos que están después, amados hermanos, hablan del tema de la iglesia. Es decir, usted no se da cuenta, pero al asistir a una congregación, la presencia del Señor está ahí de manera especial para su iglesia. Cuando están los cantos, cuando está la alabanza, cuando está la lectura de la palabra, cuando está la predicación, en ese momento la presencia de Dios baja y Él recibe la honra y la gloria. Por eso dice el texto: donde están dos o tres congregados en mi nombre, no importa el tamaño de la congregación, lo importante es que sea una iglesia que se reúna para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Yo sé que hay personas que dicen, pues está más cómodo aquí en la casa, pastor. Sí, está más cómodo, pero no es la voluntad de Dios
que usted solamente se quede en casa. Busque una congregación. Si usted está ahorita sin congregación, ore por una congregación donde haya sana doctrina, una congregación donde le compartan del amor de Cristo, una congregación donde no haya acepción de personas, no una congregación perfecta, porque no hay congregaciones perfectas. De hecho, le tengo malas noticias. El día que usted encuentre una congregación perfecta y usted esté ahí, ya la congregación ya se echó a perder, ¿verdad? Porque no hay nadie perfecto en este mundo. Y entonces yo les digo a veces aquí a mi congregación, en la congregación, aquí en la Misión Torrefuerte, les digo, ¿verdad? Si usted se siente tan santo para darse cuenta que nosotros no somos dignos, sálgase de aquí porque lo vamos a contaminar, ¿verdad? Porque aquí vemos puro pecador, ¿verdad? Pecador arrepentido. Toda la iglesia está llena de puros ex mentirosos, ex alcohólicos, ex drogadictos, y bueno, muchos ex, está llena la iglesia. Por lo tanto, en una congregación, busque una congregación donde se predique la sana doctrina, donde haya un pastor, donde haya alguien que sea responsable de la vida espiritual de las ovejas. Ahora, número 2, ¿por qué debemos asistir y unirnos a una congregación? Porque así lo ordena la Biblia. ¿Dónde dice la palabra del Señor? Bueno, en el libro de Hebreos capítulo número 10, versículo 25, dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces la Biblia dice, no dejando la congregación. De hecho, en este momento podríamos acabar la clase aquí y ya, vámonos, acabó la clase, vámonos con la tarea para la siguiente semana. Pero, ¿por qué? Porque es categórico el mandato. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Realmente es un mandato de la Biblia el buscar una congregación. Si uno, la pregunta para nosotros sería en esta mañana, si uno no va a la iglesia, ¿es pecado? Ya lo dejó a la consideración. Yo sé que el auditorio ahorita está pensando, ¿es pecado? ¿No es pecado? Yo sé que a veces hay iglesias donde nos inventamos pecados nuevos. Los pecados están claramente en la Biblia. Pero un pecado, una de las definiciones del pecado es fallar al mandamiento de la palabra del Señor. Entonces, si fuéramos estrictos con la Biblia y la Biblia te está diciendo, no dejando de congregarte, entonces si te dejas de congregar, ¿estás desafiando el mandamiento de Dios? Entonces respóndete a ti mismo en esta mañana. ¿Estás desafiando el mandamiento de Dios al no congregarte, al no asistir a una iglesia? Entonces yo entiendo que a veces hay cuestiones de trabajo, en donde el trabajo de repente te saca de la jugada y no puedes asistir a una congregación porque el trabajo te lo impide. Y la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Bueno, yo oraría por un trabajo donde pueda tener accesibilidad para ir a la iglesia los domingos, pero si ya ahorita tú te convertiste al cristianismo y estás empezando en la vida cristiana y tu trabajo te impide ir a la casa del Señor, no te preocupes. El Señor te va a dar un trabajo donde puedas asistir a la iglesia y tengas un trabajo de semana inglesa de lunes a viernes y que el domingo te puedas congregar para asistir a ver al Señor. Bueno, le preguntaron en alguna ocasión el presidente Roosevelt asistía a una iglesia bautista ahí en los Estados Unidos y era muy común que la iglesia donde él asistía pues le hablaran al pastor, ¿verdad? Para preguntarle, oiga, pastor, ¿usted cree que va a asistir hoy el presidente a su congregación? El presidente solía asistir todos los domingos, ¿verdad? Pero decía el pastor, contestaba de una manera muy sabia y decía, mire, no sé si va a venir el presidente, no sé si el presidente va a estar hoy el día. ¿Por qué? Porque es decisión de él. Pero sí le puedo decir una cosa, el Señor Jesús sí va a estar aquí. Entonces, escuchen hermanos que están en casa tomando esta clase, cuando usted no asiste a los cultos, no deja plantado al pastor de la iglesia. Cuando usted no va a las reuniones, no deja plantado a los diáconos, ni al ministerio de liderazgo. No, hermanos. Cuando nosotros no vamos a la iglesia, dejamos plantados al mismo Señor Jesucristo. Y esto es muy triste, ¿verdad? Porque Cristo se queda con los brazos abiertos cada domingo, esperando que nosotros nos congreguemos y que busquemos el rostro de nuestro Señor. Entonces ya llevamos 2 puntos. Número 1, ¿por qué? Porque Cristo está presente en las reuniones de la iglesia. Número 2, porque la Biblia ordena que asistamos a una congregación.
Número 3, porque en las reuniones de la iglesia usted aprenderá más de la palabra de Dios. Bueno, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra del Señor en este versículo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que la Biblia está diciendo es que nosotros necesitamos aprender más la palabra de Dios para crecer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Pues se la presento, amado hermano. Es la bendita palabra del Señor. Esta es tu comida, esta es tu bebida. Ahora que eres un bebé en Cristo, no hay un bebé que pueda sobrevivir si no tiene lechita, si no tiene leche. Un cristiano también va a morir si no tiene él leche espiritualmente, si no se alimenta normalmente de la bendita palabra de Dios. Y a eso vamos a la iglesia, alimentarnos de la Biblia. Hay otro texto que está en Hechos capítulo 8, versículos número 30 y 31. No sé cuántos se van a identificar con este caso. Hechos 8, 30 y 31 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En esta historia venía un etíope, venía del templo, venía del culto, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces leen la palabra de Dios y no le entendemos, o a veces les ha pasado que van a una iglesia donde el pastor predica, pero no se le entiende lo que dijo. Bueno, ese es el desafío que los pastores tenemos, de prepararnos cada día mejor para expresarnos mejor y compartir mejor la Biblia y que se nos entienda lo que estamos diciendo. Entonces el etíope venía del culto y acababa de predicar un pastor de este pasaje y le pregunta a Felipe: ¿y entiendes lo que lees? Y entonces le dice: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, para poder entender la Biblia, necesitamos una explicación. Hay pastores que de un solo versículo predican hasta una hora la palabra del Señor. Te explican palabra por palabra lo que significa en el idioma hebreo, en el idioma griego. Y cada vez que aprendemos la palabra de Dios, cada vez que usted va a la iglesia, aprende algo nuevo, aprende algo fresco de parte del Señor. Bueno, ese es el desafío que tenemos los pastores. Oren por nosotros, porque necesitamos cada día capacitarnos más para enseñar la palabra del Señor. Número 4, ¿por qué necesitamos asistir a la iglesia? Porque usted necesita la ayuda y la corrección de un pastor. ¿Dónde está esto en la Biblia? Ya sé que ahorita algunos van a decir: ya sabía que íbamos a llegar ahí. Hebreos 13 y 17, los regaños pastorales que nunca sobran y siempre hacen falta. Romanos 13, 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces la Biblia te dice también que tú necesitas la corrección de un pastor. Por eso el texto dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque un pastor normalmente, escuchen hermanos, te debe de guiar al camino del Señor. Yo he escuchado hermanos que van a algunas iglesias en donde reciben amenazas pastorales y viven bajo una influencia y amenaza de un pastor, pero no en obediencia a la palabra de Dios. De hecho, he escuchado pastores hermanos que dicen: es que cuando tu pastor te dice que brinques, no debes de preguntarle por qué, debes preguntarle qué tan alto. No, eso no es así. En la Biblia dice en Hechos que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que está diciendo la Biblia es que tú debes obedecer a tu pastor cuando te esté diciendo algo conforme a la palabra del Señor, porque un pastor debe guiar a sus ovejas a pastos de la Biblia, a alimento espiritual. Y si tu pastor te está alimentando espiritualmente, obedécelo, aunque no sea perfecto. No hay pastores perfectos. Esto es lo que tenemos, hermanos. Nosotros somos sus pastores, ¿verdad? Y es lo que hay ahorita al alcance de la mano, ¿verdad? Algunos dirán: yo hubiera querido vivir en los años de Spurgeon, ¿verdad? Yo hubiera querido vivir en los años de Calvino, o en los años de aquellos grandes predicadores, de David Livingstone, de Guillermo Carrey, bueno, ¿verdad? Esos sí eran predicadorazos de la Biblia.
Hermanos, somos pastores humildes que estamos enseñando la Biblia y tratando de guiar a las ovejas a la presencia del Señor, de conectar a las ovejas con Dios. Por eso el texto dice, obedece a tu pastor mientras lo que te esté pidiendo es conforme a la palabra de Dios. Yo he escuchado ovejas que le dicen a su pastor, no te metas en mi vida. Somos suficientemente adultos para saber lo que estamos decidiendo y por supuesto que luego vienen a lamentarse por no obedecer, sobre todo, no tanto la palabra del pastor, sino lo que está predicando el pastor. No mate usted al mensajero, no mate al mensajero. Somos mensajeros de la Biblia y compartimos la palabra del Señor tratando siempre de ayudarle. Por eso dice el texto, velamos por vuestras almas, por quienes como quienes han de dar cuenta. Yo tengo en mi responsabilidad las 130, 150 personas que se reúnen en mi congregación. Yo tengo que orar por ellas y tengo que pedirle al Señor que las bendiga y velar por sus almas, porque yo daré cuentas de esta congregación que tenemos aquí en Tehuacán. Entonces, ese es el cuarto por qué. Ahora, número 5, porque usted necesita también de otros cristianos. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Colosenses, por favor, acompáñenme a leerlo. Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, usted necesita la compañía de otros cristianos. Quiero hacerle una pregunta muy práctica en esta mañana, en este momento, perdón. Para usted cree que sería fácil romper esta hoja a la mitad? Bueno, me paso de este lado, ¿verdad? ¿Usted cree que esta hoja de la Biblia, bueno, que es la Biblia, sabemos que pues no romperíamos la Biblia, pero si fuera una hoja, ¿usted cree que sería sencillo partir una hoja por la mitad? ¿Sería fácil? Conteste ahí en casa. Sí, yo creo que sí. Sería muy sencillo tomar una hoja tamaño carta y partirla a la mitad. Ahora, ¿usted cree que este libro completo usted lo puede partir a la mitad con sus manos? No, sería prácticamente imposible. Bueno, amados hermanos, resulta que lo mismo pasa con la bendita palabra del Señor y con nuestra presencia en la iglesia. Cuando usted no va a la iglesia, usted anda como esta hoja, larín, lará, de allá para acá. Y dice la Biblia que el león rugiente, Satanás, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice el texto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando usted camina solo en la vida y no se junta con una iglesia, es usted presa fácil del diablo y presa fácil de Satanás. Entonces, cuando el enemigo quiere venirlo a atacar y usted está en una congregación, para él prácticamente sería imposible desanimarlo, prácticamente sería imposible romperlo por la mitad. ¿Por qué? Porque usted está en compañía de otros cristianos. Por eso es tan importante que usted vaya a la iglesia. ¿Por qué cree que los domingos en la mañana se suelta el chamuco en la casa para que no vaya uno al templo? Hay problemas, comienzan los gritos, ¿verdad? Y la niña, las llaves, ¿verdad? Y comienza el gritadero y comienzan los pleitos en el matrimonio. Las llaves, ¿dónde están las llaves? Las llaves de la casa, las llaves del carro, te las di. No, tú las guardaste. ¿Por qué vienen todos estos pleitos? Bueno, porque el enemigo está interesado en que no nos congreguemos, que no vayamos a ninguna iglesia, y por eso hay tantos ataques hacia las iglesias día. Número 6, porque la iglesia necesita de usted. Sí, la iglesia necesita de sus talentos, la iglesia necesita de sus dones, de sus oraciones, de su ayuda económica, de todo su apoyo. La iglesia no podía seguir adelante sin su ayuda. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, hermanos, la iglesia, por supuesto, necesita de usted, necesita de su apoyo. Dice Rick Warren en uno de sus libros, en uno de sus estudios de 40 semanas con propósito, que la luz más importante de su casa no es la luz del tremendo candelabro que tiene en la entrada de su casa, no es la luz más importante. La luz más importante es una pequeña lucecita que tiene abajo un buró que le ilumina el paso para que en la noche, cuando él para ir hacia el baño, le alumbra el camino para no pegarse en la esquina de ese buró. Esa lucecita en el piso es la más importante. Entonces, hay personas en una iglesia que son los grandes candelabros y uno dice, oh, el más importante en la iglesia es el pastor. No, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Todos somos importantes dentro de una congregación. Usted no se sienta menospreciado en la iglesia, no diga, yo soy el dedito chiquito, pastor, porque aún el dedito chiquito que uno dice, ay, ¿para qué lo tengo? A ver, hermano, yo le pregunto en este momento, si usted dice que no le sirve para nada el dedito chiquito del pie, ¿está usted dispuesto a cortárselo en este momento? ¿Verdad que no? No dice, ay, no, pero ay, mamá, hasta siento feo mi dedito chiquito, ¿verdad? Así como el dedito chiquito, y así como el oído, y así como la nariz, y así como las manos, o como las piernas, que son las columnas del cuerpo. Cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes dentro del cuerpo. Cada uno tenemos una función. El deber de los pastores es encontrar la función que cada miembro de la iglesia tiene adentro de la congregación. Pues no se desespere. Si usted está asistiendo a una congregación donde usted dice, pero es que no hago nada, pastor, ¿qué hago, verdad? Ore para que Dios ponga en su corazón trabajar para lo que usted fue hecho y que Dios logre su propósito en su vida y que el pastor también de su congregación también lo ponga a trabajar en lo que usted es bueno haciendo. Ese es el deber. Entonces la iglesia necesita de usted. Número siete, ¿por qué asistir a la iglesia? Porque solo así puede usted ser un buen ejemplo. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que los cristianos somos ejemplo. ¿Saben ustedes que los cristianos, cuando no vamos a la iglesia, la gente a nuestro alrededor que sabe que vamos a una congregación, la gente se da cuenta que no vamos y se asoman por la ventana? Uy, ahí está el bocho del aleluyo, ¿verdad? No se ha ido todavía, ¿verdad? Oye, los cristianos no fueron hoy a su iglesia ni a su reunión. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los cristianos somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Entonces, la gente que no va a las iglesias se dan cuenta si vamos a la iglesia o no. Hasta te encuentran el domingo a las 10 de la mañana que vas entrando a Walmart y se te quedan viendo, ¿qué pasó? ¿No deberías de estar en tu iglesia? Te encuentran a la hora del culto fuera de la iglesia, no es hora de estar en tu congregación. Entonces uno da testimonio. Cuando uno va a la iglesia, da testimonio para otras personas, para que ellas también sigan ese ejemplo. Número 8, porque la luz de su testimonio brillará más fuerte en la iglesia. Mateo, capítulo 5, es un texto que necesitamos leer en este momento para poder, con la palabra de Dios, comprobar que somos luz. Dice la Biblia, Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice el texto, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que lo que dice la Biblia, que nosotros somos luz, se apaga? Cuando un cristiano se empieza a desanimar, es muy notorio en una congregación. Los más animados se sientan hasta adelante del culto, ¿no? Los medios a la mitad del culto y los que más o menos hasta atrás, ¿verdad? A menos que tengan algún problema de salud o algo, que se tengan que sentar hasta atrás,
porque hay que salir al baño o algo así. Bueno, es completamente entendible. Pero si no es así, normalmente hasta atrás se sientan los que nada más están viendo y están criticando al prójimo. Eso ojalá que usted no sea de ellos, que usted se siente por lo menos en intermedio. Y no en todos los casos. Yo conozco hermanos muy espirituales que se sientan hasta atrás en los cultos. Pero bueno, el asunto acá es que poco a poco te vas desanimando. Poco a poco te vas yendo de la iglesia. Poco a poco te vas apagando. ¿Han visto esas grandes fogatas en donde cuando tomas un carbón dentro de la fogata y lo pones aparte, pregunta, ¿qué le pasa a ese carbón que lo alejaste de la fogata? ¿No se empieza a apagar? Es lo que pasa cuando dejas de ir a la iglesia. Dejaste de ir un culto, luego dejas de ir dos, luego dejas de ir tres, luego ya pasó un mes y no fuiste a la iglesia, dejaste un mes sin escuchar la palabra del Señor. Poco a poco te vas alejando de Dios hasta que estás más frío que un témpano de hielo. Y por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos que usted asista a una congregación para que el fuego no se le apague, para que la lámpara no se le apague. Número 9, usted necesita ir a la iglesia porque necesita un lugar a donde llevar sus ofrendas y sus diezmos a Dios. En Malaquías, capítulo 4, versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente, capítulo 3, Malaquías 3:10, dice la Biblia, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, usted necesita ir a la iglesia para depositar sus ofrendas y sus diezmos. El alfolí en aquel tiempo era una gran bodega donde se almacenaban los alimentos que traían los hebreos, porque en aquel tiempo se ofrendaba y se diezmaba en especie, en semilla, en la cosecha de los frutos, en el nacimiento de las ovejas, traían las ovejitas como ofrendas y los alimentos que se podían almacenar se almacenaban en un alfolí para que haya alimento en la casa del Señor. Bueno, hermanos, las iglesias normalmente ofrendan para sostener la vida y las familias de los pastores. Cuando una familia, cuando una iglesia no se están recogiendo ofrendas y no se alimenta a las familias pastorales, los pastores sufren. Y por eso en nuestros días hay jóvenes que quieren servir a Dios, pero no quieren ser pastores, porque dicen, no, pues el día que renuncio a mi trabajo y me dedico al 100% a la obra del Señor, pues ¿de qué voy a vivir? Y la Biblia dice que los que trabajan en el Evangelio, que vivan también del Evangelio. Y el trabajo de un pastor, amados hermanos, yo sé que hay unos que dicen como el texto, ¿no? Hay un texto que dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Y un pastor le añadió ahí, y los pocos flojos, ¿no? Porque si hay pastores que están acostados en la hamaca cantando, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en el trabajo del pastor, y ahí estás acostado en la hamaca nada más, ¿verdad? Bueno, sí hay pastores así, pero normalmente el trabajo pastoral bien hecho es de mucho trabajo, es de mucho desvelo, es de mucha diligencia. Suena y suena el teléfono durante la mañana, aconsejando, discipulando, visitando, orando, trabajando, ayudando, sirviendo, evangelizando, compartiendo la palabra, predicando, discipulando. Hermanos, puedo seguir con un montón de verbos en gerundio y participio, en donde el pastor, normalmente un pastor que está haciendo bien la obra del Señor, hermanos, está ocupado en la obra del Señor. Entonces, ora por tu pastor, ora por él y no dejes de diezmar y de ofrendar, porque seguramente si no estás ofrendando y diezmando en tu iglesia, estás haciendo sufrir a alguna familia pastoral y eso no es justo, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y terminamos con el último punto en este momento de esta lección, número 10, porque solo los miembros de la iglesia pueden tomar la cena del Señor. En Hechos, capítulo 2, versículo 41, que es un texto que va a venir también en la siguiente lección, pero un texto que nos enseña mucho acerca de cómo era el comportamiento de la iglesia primitiva en aquellos años. Hechos 2:41 dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿a dónde se añadieron? Cuando usted asiste a una iglesia, es necesario que se haga miembro de esa congregación. Hay tres formas
de hacerse miembro de una congregación? Número uno, por bautismo. Uno se debe de bautizar, y así que dice el versículo 41 que acabamos de leer, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es la primera forma y la más importante forma de hacerte miembro de una congregación. Las otras dos formas tienen que ver con que ya estés bautizado. Si te cambiaste de iglesia, entonces te reciben o por carta, que lleves una carta de tu pastor hacia otra congregación, o por testimonio, es decir, que el pastor, viendo tu testimonio, te acepte como miembro de una iglesia después de entre 6 meses, un año de prueba de que eres una persona fiel a tu congregación. Esto es algo que debes hacerte miembro de la iglesia. Las iglesias no se conforman por asistentes, las iglesias se conforman por miembros. Así que debes hacerte miembro de una congregación. No le tengas miedo a la responsabilidad. Muy bien, hermanos, hemos acabado el estudio el día de hoy. Pueden poner sus preguntas, si hay preguntas, pueden ponerlas aquí abajo en la plataforma de YouTube. Aquí también abajo aparece el link donde viene todo el material que estamos compartiendo para que lo descarguen, y te vamos a dejar una tarea también para memorizar para la siguiente semana. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Así vamos a abrir la lección 4 pidiéndote la tarea. Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y también aprenderte los nombres de los siguientes libros de la Biblia: primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, y repasar los nombres desde Mateo hasta Hebreos. Es un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a terminar orando en esta mañana, en este momento. Vamos a orar. Pongámonos en las manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque nos bendice la Biblia. Ayúdanos a aprender más, a crecer más en el conocimiento de tu palabra. Sabemos que son tiempos difíciles y sabemos que hoy más que nunca necesitamos crecer en el crecimiento, en el conocimiento de tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a avanzar en la vida cristiana, a no estar estancados. Que cada versículo que leímos el día de hoy sea un desafío para poner en práctica durante esta semana, Señor. Estamos en tus manos. Te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo con cariño, amados hermanos.